Ha vuelto la Copa Libertadores, el torneo continental de clubes más importante de Sudamérica, y me atrevería a decir de América en general. Una competencia caracterizada por la pasión con la que se viven los partidos desde las gradas, además de la combatividad y el rigor físico que requieren los encuentros de este campeonato. Y así como la Copa Conmebol Libertadores nos ha regalado momentos épicos y un sinfín de emociones, también nos ha entregado momentos inusuales, instantes extraños que han dejado a más de uno como ¿qué carajos está pasando? Por esta razón, hoy repasaremos distintas anécdotas de todo tipo que nos ha ofrecido esta bonita copa, los momentos más bizarros de la Copa Libertadores. Comencemos. En 1971, por las semifinales de la Copa Libertadores de América, el campeón de las 3 ediciones anteriores de esta competencia, Estudiantes de La Plata, recibía en su estadio al club ecuatoriano Barcelona de Guayaquil. Estrictamente hablando, no eran semifinales, era la fase 2 del torneo, pues la copa se disputaba en un formato distinto al que conocemos actualmente. Profundizaremos en este formato en el siguiente video sobre la evolución de la Copa Libertadores. Ahora volvemos a La Plata. El vigente tricampeón del torneo nunca había perdido en sus presentaciones de local durante los 11 años de existencia que sostenía la competencia hasta ese momento. Además, el conjunto argentino era considerado como uno de los mejores del planeta. Solo 3 temporadas atrás habían vencido al Manchester United por la Copa Intercontinental, coronándose campeones en Old Trafford, de lo que hoy conocemos como el Mundial de Clubes. Y la temporada anterior habían perdido este mismo título ante el Feyenoord, por la mínima diferencia. Los ecuatorianos, quienes días atrás habían sido derrotados en su casa en el partido de ida por un marcador de 1-0, se daban más que satisfechos, robando el empate en tierra sureña. Sin embargo, el destino, la historia, la suerte y, quién sabe, a lo mejor hasta Jesucito, tenían planes distintos para el equipo amarillo. Barcelona ganó su partido en Argentina y su victoria fue bautizada como la Hazaña de La Plata. Un club en ese entonces modesto como el Barça de Guayaquil había logrado un triunfo en Argentina, enfrentando al mejor equipo de América, en tiempos cuando el fútbol sudamericano no tenía nada que envidiarle al europeo. El único y solitario gol del encuentro fue marcado por Juan Manuel Basurco, quien era nada más y nada menos que de profesión un sacerdote. Sí, un sacerdote. Y no digo que después de retirarse se hizo sacerdote o que era un sacerdote retirado. El tipo era un cura de profesión. Y sus 2 únicas temporadas como profesional, o temporada y media porque ni siquiera terminó la temporada con el Barcelona, fueron en 1970 y 1971. Juan Manuel era un sacerdote español que dedicaba sus tiempos libres a jugar fútbol en equipos regionales del país ibérico. En 1969, tras finalizar sus estudios sacerdotales, Basurco emprendió un viaje a Ecuador como misionero. Se estableció en la parroquia San Camilo de Quevedo y por su afición empezó a jugar en un equipo de su localidad. Pronto corrió la voz. El sacerdote de la zona era un ágil delantero que sobresalía entre otros jugadores. Y en 1970 Basurco firmó por el recién ascendido a primera división, el LDUP, o Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Juan Manuel tuvo que pedir permiso para reorganizar sus actividades eclesiásticas y se mantuvo como futbolista profesional a la par que atendía sus deberes como sacerdote. Sus grandes actuaciones lo llevaron a fichar por el Barcelona Sporting Club en la temporada del 71. El traslado hasta Guayaquil implicaba desatender aún más la parroquia a la que servía. Sin embargo, todo se solucionó con unos buenos dolaritos. Y ya. Fichado. Igual se cuenta que donó el pago por su fichaje a los niños de su localidad. No he podido confirmar esta información, pero digamos que sí porque ayuda al relato. Jeje. Tras el pase de Alberto Spencer, el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores, Basurco anotó el gol de la Hazaña de La Plata y fue bautizado como el padre de los botines benditos. A mitad de la temporada renunció al club para volver a su localidad, donde se retiró del fútbol profesional para siempre. De esta manera, Juan Manuel Basurco inmortalizó su nombre en los libros del club ecuatoriano y nos regaló una de las anécdotas más curiosas vividas en la Copa Libertadores. En el 2017, el Club Atlético Tucumán viajó a Ecuador para enfrentar por la segunda fase clasificatoria a El Nacional de Quito. El partido de ida de esta llave había terminado 2-2 en tierras argentinas, por lo que el encuentro se definiría en suelo ecuatoriano, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para no exponerse a la altura desde su llegada a Ecuador, el decano del fútbol argentino se alojó en Guayaquil para tener que lidiar con los incómodos metros sobre el nivel del mar el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando estaban listos para emprender su viaje rumbo al estadio, el charter dispuesto para el traslado del equipo fue desautorizado para volar por las autoridades ecuatorianas. Esto produjo una demora de casi 3 horas en el aeropuerto. Los tiempos empezaban a ajustarse. El inicio del partido estaba cada vez más cerca, así que para salir de la
emergencia, el presidente del club albiceleste compró un vuelo comercial para los jugadores y el comando técnico, quienes partieron con prisa. El presidente de la institución planeaba comprar otros 6 asientos para él y toda la indumentaria del equipo, pero no se lo permitieron. ¿Por qué? No sé, supongo que en Ecuador no permiten llevar a la ropa sentada. Los jugadores llegaron al terreno de juego en Quito con 1 hora de retraso, y aunque el tiempo límite de mora para un equipo en la Copa era de 45 minutos, la comisión disciplinaria pidió a el Nacional que entiendan el inconveniente. Por aquellas épocas todos se encontraban tocados por lo sucedido unos meses atrás con el equipo brasileño Chapecoense, por lo que el club ecuatoriano entendió que el avión del rival no haya despegado por motivos de prevención y accedió a jugar el partido. Pero aún había un pequeño inconveniente. Las camisetas y demás indumentaria aún estaban siendo discriminadas en Guayaquil, por lo que su llegada tardaría otra hora más. La solución a este problema fue prestarse las camisetas de la selección argentina sub-20 que se encontraba en Ecuador disputando el sudamericano de la categoría. Y así Atlético Tucumán disputó su partido de Copa Libertadores con la camiseta de Argentina. El Decano clasificó a la siguiente fase, pues derrotó a El Nacional 1-0 y enmarcó este partido para la posteridad. El campeonato de clubes más importante en Sudamérica es probablemente el torneo de fútbol que se vive con mayor intensidad entre todos los continentes. No solo las aficiones viven el campeonato con muchísima pasión y vehemencia, sino también los jugadores, aunque a veces sea demasiado. No hay edición de Copa que no termine con algún partido peleado. Y no hablo exactamente en términos futbolísticos, sino peleado literalmente. La Copa Libertadores de 1971 no fue la excepción. Sí, nuevamente la Copa del 71. La misma del Cura también tuvo una anécdota más oscura. Perdón. Boca Juniors recibía a Sporting Cristal en la Bombonera por la fase de grupos del torneo. Los argentinos necesitaban ganar para clasificar, mientras que los peruanos estaban virtualmente eliminados, al necesitar de complicadísimos resultados para acceder a la siguiente ronda. Faltando 3 minutos para finalizar el encuentro, el marcador estaba igualado 2-2, cuando el defensor Roberto Rogel cayó en el área peruana. Los argentinos reclamaron un penal que el árbitro no concedió. Fue aquí cuando la noche más bochornosa de la Copa dio inicio. Los reclamos se convirtieron en puñetes y patadas voladoras e inició una batalla campal entre peruanos y argentinos. La Gresca dejó un saldo de 19 de los 22 jugadores en cancha expulsados. 3 jugadores en el hospital: Eloy Campos, Fernando Mellán, peruanos de Cristal, y Rubén Suñé de Boca Juniors, quien recibió una patada de Alberto Gallardo que le provocó 7 puntos de sutura. Asimismo, la madre del lateral peruano Orlando Latorre falleció esa noche de un paro cardíaco, el cual, según palabras del jugador, se produjo luego de ver a su hijo en el enfrentamiento. 17 jugadores fueron detenidos esa noche y cerca de 50 personas puestas bajo arresto. La Conmebol sancionó a los jugadores implicados con penas entre 2 a 5 partidos de suspensión. En Argentina, un tribunal intentó aplicar penas más duras contra los jugadores de Boca Juniors, pero fueron absueltos gracias a una amnistía y solo cumplieron las suspensiones de Conmebol. El presidente peruano de aquel momento, Juan Velasco Alvarado, envió una carta a los jugadores de Cristal felicitándolos por su hidalguía, valentía y que sigan defendiendo el honor de su patria y más mamadas de milicos. Los jugadores de Boca reconocieron que la pelea explotó debido a su frustración de quedarse fuera de la Copa, por lo que ofrecieron disculpas y el altercado se guardó para una de las anécdotas más bizarras de la Copa Libertadores. Por cierto, el único jugador que no participó de la pelea fue Julio Meléndez, el central peruano que jugaba para Boca. Uno de los WTFs más recientes de la competencia sucedió en el 2021, cuando un brote de COVID afectó al plantel de River previo a disputar un partido contra el Santa Fe de Colombia. El coso imposibilitó a los 4 arqueros que tenía disponibles el equipo argentino, por lo que quien arrancó de titular en el arco fue el mediocampista Enzo Pérez. River ganó 2-1 en aquella ocasión y Santa Fe a día de hoy no puede creer que perdió un partido con un rival básicamente sin arquero. Y yo no puedo creer que hayas llegado hasta aquí en el video, te esté entreteniendo y no le hayas dado ni siquiera un bonito like. Ya vi que le diste, ahora también suscríbete por favor, que está ahí al costado. No me va a dar dinero, pero me gusta ver cómo subimos el numerito. Ahora sí, sigamos. En la Copa Libertadores de 1989, por la última fecha del Grupo 1, se disputaban los partidos entre Sol de América y Olimpia, ambos paraguayos, y Colo-Colo versus Cobreloa,
ambos chilenos. El partido de los mapuches terminó empatado a 2, mientras que el partido entre paraguayos se suspendió al minuto 25 por un corte de electricidad en el estadio. El encuentro entre guaraníes tuvo que postergarse para el día siguiente, cuando Sol de América se encontraba ganando 1-0. El resultado entre los chilenos obligaba a Olimpia a anotar 4 tantos, o 3 si quería superar a Colo-Colo en la tabla por diferencia de gol. Sol de América, ganando por la mínima, aseguraba su clasificación. Si el partido terminaba 5-4 o 4-3, resultados poco usuales en el mundo del fútbol, ambos equipos paraguayos sellaban su clasificación y eliminaban a Colo-Colo de la competencia. Al día siguiente, el partido se reanudó y el resultado final fue, sí, 5-4. Los equipos paraguayos clasificaron a octavos de final y dejaron a Colo-Colo fuera de la copa. Igual los guaraníes se volvieron a encontrar en cuartos de final y Olimpia superó al Sol de América por un global de 6-4. Sí, le hicieron la cabra loca al pobre Colo-Colo por nada. No hay expresión más grande de valeverguismo que la protagonizada por Santa Fe de Colombia y el Jorge Wilstermann de Bolivia en la Copa Libertadores de 1961. Después de empatar por un global de 3-3 en los cuartos de final de la que en aquel tiempo era llamada la Copa de Campeones de América, los equipos tenían que jugar un partido extra para determinar quién sería el clasificado a las semifinales del torneo, ya que en aquel momento los penales como figura para resolver las llaves aún no se habían implementado, ni mucho menos el gol de visitante, por lo que los presidentes de ambos clubes acordaron jugar el desempate el fin de semana siguiente. La llave se había cerrado en suelo colombiano, por lo que Wilstermann tendría que quedarse una semana más en el país cafetero. El presidente del club boliviano, Jorge Rojas Tardío, retrocedió en su accionar y pidió una forma más rápida de definir quién accedería a la semifinal, pues una semana más del equipo fuera de su país implicaban gastos con los que no estaban dispuestos a correr. La forma en la que acordaron la resolución de un ganador fue al azar. Ambos presidentes se reunieron en las instalaciones de la Federación de Fútbol Colombiana, entonces llamada ADEFútbol, para iniciar con el sorteo. En presencia del árbitro y otras autoridades, colocaron una caja con los nombres de los equipos dentro. El equipo que saliera sería el siguiente eliminado de la competencia. Así fue como el nombre de Jorge Wilstermann brotó del baúl y el equipo boliviano regresó a Cochabamba. Décadas más tarde, el presidente boliviano denunció que ambos papeles tenían el nombre de Wilstermann, ya que el árbitro le había confesado que lo habían obligado a ser parte de esta treta. Obviamente ya no había forma de ni siquiera probarlo, pues Jorge Rojas Tardío tardó demasiado.